Saludos amigos, mi nombre es Aneider Carpio, soy estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua y en esta oportunidad les voy a hablar sobre las diferentes terapias psicodinámicas y las terapias sistémicas. Las terapias psicodinámicas tienen su origen especialmente sobre los planteamientos de Freud. Este sostenía que todos los hombres estaban constituidos por un aparato psíquico en los cuales convergen una serie de elementos. Estos elementos, al entrar en conflicto entre sí, van a producir e influir sobre el comportamiento y la conducta del hombre. Debido a la dinámica de esto, Freud decide colocarle como nombre o al enfoque psicodinámico. Además de esto, Freud sostenía que el hombre tenía un cúmulo de pensamientos los cuales estaban ubicados en el inconsciente. Para llegar a estos era necesario la interpretación de los sueños, la aplicación de diversas técnicas como la asociación libre y la creación y la práctica de psicoterapias. Inicialmente, las psicoterapias aplicadas por Freud eran totalmente estrictas y rígidas y obedecían al que el cliente debía acudir a esta todos los días por sesiones indeterminadas. Debido a la evolución de los tiempos, estas terapias se siguen aplicando, pero en la actualidad serían imposibles de aplicar, por lo cual desde el campo de la psicodinámica se fueron actualizando y perfeccionando, lo que dio origen a diversas terapias denominadas terapias breves o terapias focales. Las terapias breves o focales son aquellas que se realizan de una manera más corta, sin que esto signifique que el signo o el síntoma que da origen a una neurosis tenga que sacrificarse. Vale la pena señalar que las terapias breves o focales tienden a realizarse por un entrecruce tanto vertical y horizontal. Desde el punto de vista vertical, tiene su fundamentación en la etapa de la evolución de la energía, desde la etapa de la evolución de la energía del líbido, desde la etapa de la succión oral hasta la etapa genital. Y desde el punto de vista vertical, vamos a decir que pasa desde el narcisismo primario hacia el narcisismo secundario. En este periodo de narcisismo, y que es uno de los principales responsables de la aparición de diversas patologías, el niño va a obtener o va a transcurrir en un proceso denominado como lo es el proceso del líbido del yo. Es decir, toda la energía del niño desde que nace va a estar volcada hacia sí mismo, por lo cual la atención del padre va a estar orientada a satisfacer su narcisismo. Durante el periodo de evolución, el niño va a adquirir conciencia sobre la existencia de otros objetos y sobre otros elementos, por lo cual esta energía va a ser volcada sobre la madre y sobre la existencia de estos objetos. Una vez que éste transfiera toda esta energía sobre los objetos, va a volver la energía hacia sí mismo. Este proceso es denominado como el líbido del objeto, dando paso a lo que se denomina el narcisismo secundario. Generalmente, este tipo de narcisismo secundario se debe realizar en adolescentes y si se realiza de forma incorrecta hasta llegar a la adultez, va a dar origen a diversas patologías como episodios maníacos, como esquizofrenias y como diversas neurosis, por lo cual se debe tratar clínicamente mediante la aplicación de las terapias breves o focales, tal como lo plantea el psicodinamismo como tal. En términos amplios, se dice que las terapias breves o focales se enfocan en determinar inicialmente el problema que causa alguna sintomatología o malestar psíquico del individuo. Para la aplicación de las terapias breve o focal, aparte de determinar que son totalmente cortas, debe de existir una disposición del sujeto a aplicarlas y debe de existir una disposición yoica. Por parte del psicólogo se debe tomar en cuenta que estas terapias, a diferencia de las terapias psicodinámicas completa, puede o no traer grandes beneficios para el paciente, por lo cual se requiere una comunicación y una conexión terapéutica o una alianza terapéutica de manera concreta y objetiva entre el paciente y el psicoterapeuta. Vale la pena señalar también
que aparte de las terapias breves o focales aplicadas desde el área de la psicodinámica, también se aplican lo que son las psicoterapias de apoyo. Las psicoterapias de apoyo están destinadas a cambiar la situación del individuo tomando como principal eje su sintomatología. Para el logro de esto se necesita la aplicación de diversas técnicas como son la asociación libre. La asociación libre consiste en que el paciente narre cada uno de sus pensamientos o cada uno de sus sueños, mientras el psicoterapeuta va tomando nota y va creando conjeturas sobre posibles situaciones y que pueden desencadenar en diversos malestares psíquicos o patologías. También depende de la escucha del terapeuta, la cual debe de ser totalmente objetiva y debe de realizarse de manera focal y de manera atenta para evitar diversas confusiones que se pueden prestar dentro de la interpretación de cada uno de los sentimientos contados por el paciente y en el proceso de catarsis. Y finalmente vamos a decir que los beneficios de las terapias de apoyo y su éxito va a depender de la alianza entre terapeuta y consultante. Esta alianza generalmente depende del binomio que hacen tanto el consultante como el psicólogo, el cual va a estar regido especialmente por el temperamento y diversas emociones que van a influir tanto en el psicólogo como en el consultante. Vale la pena también señalar que la terapia psicodinámica emplea para su abordaje una serie de estrategias. Entre estas estrategias podemos ubicar las técnicas proyectivas y las terapias, como ya lo hemos mencionado. Las técnicas proyectivas son una serie de instrumentos aplicados por el psicólogo en la cual el paciente o el consultante va a realizar diversos tests proyectivos, es decir, va a realizar diversos dibujos. Con estos test proyectivos, el consultante puede dar rasgos sobre su material psíquico contenido en el inconsciente. Y de esta forma, el psicólogo va a llegar o va a llegar con más facilidad sobre este material. Y las terapias, como ya lo hemos mencionado, son aquellas que están ubicadas y que se realizan aplicando diversos procedimientos basados en los principios de la psicodinámica y entre las cuales se pueden mencionar las psicoterapias breves o focales o las psicoterapias de apoyo. Dando paso y conociendo lo que son cada uno de los elementos que conforman las terapias psicodinámicas, también es necesario conocer y determinar lo que son las psicoterapias sistémicas. Vamos a señalar que las terapias sistémicas parten de la concepción de que los sujetos están inmersos en un sistema y que estos sistemas están constituidos por un grupo de individuos y que este sistema tiene sus características propias más allá de cada una de las particularidades e individualidades de cada uno de los miembros que conforman dicho sistema. Los sistemas generalmente pueden ser variados, pero la raíz de este es el núcleo familiar, por lo cual las terapias sistémicas están destinadas por lo general a aplicarla hacia el contexto familiar, es decir, hacia grupos de familias para tratar de resolver una situación que está afectando sus comportamientos y parámetros conductuales de alguno de sus miembros. Algunas de las técnicas sistémicas que se aplican durante esta terapia consisten en la reformulación positiva, es decir, modificar la estructura de la estructura familiar mediante la formulación de diversas interrogantes. Por ejemplo, durante la terapia se le puede preguntar, en el caso de que tengamos una familia donde tengamos un hijo rebelde, en este caso clínico se le puede preguntar cuáles son las causas que darían paso a esta rebeldía. Generalmente en el caso de los hijos rebeldes, estos son una forma de ellos llamar la atención cuyo origen del problema no radica esencialmente en el hijo rebelde, sino en algunos elementos que conforman la familia, especialmente en los elementos de la pareja. Aparte de la terapia de la reformulación positiva, vamos a tener la terapia breve estratégica,
que en esta sí se modifica la estructura como tal de la familia. Y vamos a tener, por supuesto, lo que son las diversas preguntas circulares. Es importante señalar que estas preguntas empleadas desde la terapia sistémica constituyen un elemento sintáctico en el cual el psicólogo trata de determinar una información a cada uno de los miembros de la familia que está acudiendo a su terapia. La mayoría de estas preguntas suelen constituirse por preguntas lineales, preguntas circulares y preguntas reflexivas. En el caso de las preguntas lineales, vamos a decir que esta no crea ningún tipo de, no crea ningún tipo de alteración en la estructura y son de origen correctivo. Va a corregir algún parámetro de comportamiento que se está produciendo con alguno de los miembros de la familia. Por ejemplo, se le puede preguntar a una madre autoritaria, a un padre autoritario, si cada una de las actividades que realice para ejercer la disciplina sobre su hijo no es demasiado estricta y genera en este una conducta indeseada. Además de las preguntas lineales, también tenemos las preguntas circulares, que tratan de explorar el comportamiento de los miembros. Preguntarle por lo menos al padre qué hace este mientras la madre duerme al niño. Y aparte de las preguntas circulares, finalmente vamos a encontrar las preguntas reflexivas, que tienen un carácter generativo y creativo. Por ejemplo, si existen situaciones de comunicación familiar donde la dinámica se da entre el padre y la hija solamente por medio de la figura de la madre, se puede retirar a la madre y se coloca en contacto de forma directa entre el hijo y el padre. Se le hace preguntas a cada uno de los miembros qué pasaría si en lugar de estar la madre, la comunicación entre el hijo y entre la hija y el padre se da de manera directa. ¿Cómo fluye? Es allí donde el individuo comienza a pensar y a crear procesos de neuroplasticidad, dando origen a lo que es la creación de diversas fórmulas y patrones de pensamiento. Aparte de las técnicas y las preguntas empleadas por la terapia psicodinámica, también vamos a decir que nos vamos a encontrar con una serie de tareas y rituales. Estas tareas incluyen una serie de dramatizaciones. Las dramatizaciones se realizan dentro del proceso de psicoterapia y en especial en la consulta y consisten en alterar la estructura dinámica en la cual se lleva la familia. Por su parte, los rituales consisten en evocar y realizar y recanalizar, diversas emociones. Recordemos que las emociones, generalmente dentro del vínculo familiar, son aquellas que están determinadas por emociones primarias y emociones secundarias. Las emociones primarias pueden definirse como aquellas que parten de las necesidades biológicas del sujeto, es decir, la seguridad, el miedo, la tristeza, y las emociones secundarias son aquellas que vienen de la presión del entorno, lo que debes hacer, y allí se produce el choque entre lo que quieres y lo que debes, por lo cual se van a realizar una serie de ejercicios o de rituales de maneras metafóricas para poder canalizar estas emociones. Es importante distinguir que estas emociones, que estos rituales, se deben de realizar con un objetivo ya prediseñado, porque de lo contrario las emociones fuertes se van a banalizar, mientras que las emociones débiles o las emociones secundarias se pueden reafirmar. Finalmente, podemos decir que tanto las terapias psicodinámicas y las terapias sistémicas hoy por hoy constituyen una gran ayuda para la psicología en general, porque con ellas se pueden atender diversos pacientes desde el ámbito individual y desde el ámbito familiar. Para ello debemos recordar que la familia es el núcleo esencial de la sociedad y que en estas convergen los diferentes elementos y las diferentes características que darán pie a la constitución de la personalidad de los sujetos, por lo cual es necesario aplicar cada una de las técnicas presentes tanto en la terapia psicodinámica y en la terapia sistémica de una manera exitosa. Será hasta una próxima oportunidad y gracias por su atención.